Buenas tardes. Hablaremos sobre los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, pues en general son muy importantes dentro de lo que es la vida cotidiana dentro de la biología, en la química, la física, etc. Entonces, hablaremos sobre las características importantes, las estructuras y su funcionamiento de los ácidos nucleicos. Bueno, comienzo. Primero que nada, hay que hacerse la pregunta: ¿qué es un ácido nucleico? Un ácido nucleico pues son importantes macromoléculas que están presentes dentro de las células y los virus. Las funciones de los ácidos nucleicos pues en general es llevar información dentro de la genética. Esta información es llevada por un ARN o un ADN, dependiendo del tipo de la célula que lo necesita. Y el ADN y el ARN pues igual participan en la síntesis de cualquier proteína. Vamos a hablar sobre lo que son los ácidos nucleicos en manera general. Esos 5 puntos importantes que les voy a mencionar son las características pues generales de un ácido nucleico. Son polímeros biológicos, es decir, que son cadenas largas. Estos ácidos nucleicos están unidos por nucleósidos. Esos nucleósidos que son el ADN, que son estructuras de cadena de dos tipos de cadena, y el ARN, que es de una sola cadena, que es la diferencia entre los dos tipos de ácidos nucleicos, pues son esenciales para la vida. Las estructuras de los nucleótidos están conformados por 3 elementos, que son un grupo fosfato, un azúcar en tipo pentosa, o sea de 5 carbonos, y bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas están divididas en purinas y la piridina, que los hablaré más adelante. Una de las diferencias de un nucleótido y un nucleósido es que el nucleótido contiene 3 tipos de elementos, que son el fosfato, que está unido a un fosfato, el fosfato está unido a su vez a una pentosa, y la pentosa está unida a su vez a una base nitrogenada. Pues como había dicho, la base nitrogenada puede ser una purina o una piridina, ¿okay? Mientras el nucleósido pues carece del grupo fosfato, como se ve en la imagen de la derecha. Si se puede ver en la imagen de la derecha, el nucleósido solo está conformado por una pentosa y una base nitrogenada, y pues eso hace la diferencia de ser un nucleósido y un nucleótido. Otra característica dentro de lo que es dentro de un nucleótido es que no solo compone una estructura ADN o ARN, también lleva energía, como por ejemplo el ATP. Son segundos mensajeros y se puede conformar, son con factores enzimáticos, que puede ser como la nicotina o cualquier otro tipo de estructura. Como se puede ver, pues el nucleótido, como había dicho, pues en la imagen está conformado por un fosfato, un grupo fosfato, un azúcar pentosa, como se ve, y en la imagen tipo verde es una base nitrogenada, que es una adenina. Ahora, hablaremos sobre la diferencia entre un ARN y un ADN. Como sabemos, una de las características más importantes de la diferencia entre un ARN y un ADN es que el ARN se encuentra lo que es la estructura de la ribosa, mientras el ADN está la desoxirribosa. La diferencia de estas dos estructuras, que son muy parecidas, pero su diferencia de ella es que la ribosa está unido por un grupo OH en el carbono 2, como se ve en la imagen de la derecha, mientras el ADN está unido a un grupo de hidrógenos, que es en el carbono 2. Esa es la diferencia. O sea, que en pocas palabras, la diferencia está en que el ADN en su grupo carbono 2 está
unido a hidrógenos, mientras el ARN está unido a un OH. Hablaremos sobre las bases nitrogenadas dentro de lo que es el ADN y el ARN. Las bases nitrogenadas están conformadas por estructuras que son las purinas y las piridinas. Las purinas se subdividen en adenina y guanina, mientras la piridina se divide en citosina, timina y uracilo. Una característica importante dentro del ADN y pues la diferencia entre el ARN es que el ADN está conformado por bases nitrogenadas que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, mientras el ARN está conformado lo que es la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. O sea, la diferencia entre el ADN y el ARN es que el ADN tiene lo que es la timina y mientras el ARN tiene el uracilo, como se ve en la imagen. Ahora, una de las características una característica de diferencia entre las purinas y las piridinas es que las purinas son moléculas que están unidas, tanto como la adenina y la guanina están unidas, mientras en lo que viene siendo en las piridinas pues se encuentra la citosina, la timina y el uracilo. Estas mismas son anillos. Su diferencia entre la piridina y con la purina es que la piridina está conformada por anillos anillos nitrogenados, mientras la purina no. Esa es la diferencia. Y la otra diferencia es que la purina es en esta unida molécula, mientras aquí no. Igual hay otra de que la timina existe una presencia de grupo A. Una diferencia entre la timina y el uracilo pues se parecen mucho en su estructura. Es que la diferencia que hay entre la timina tiene un grupo unido de metilo, mientras el uracilo tiene una ausencia de ese grupo metilo, como se ve en la imagen de abajo. Como se ve, la timina, que es del ADN, tiene el grupo metilo, mientras el uracilo no contiene el grupo metilo. Bueno, continúo. Ahora hablaremos sobre respecto a cómo se enlazan los elementos de los nucleótidos. Como se ve en la imagen, pues la unión de las bases nitrogenadas que están como una flechita, estas mismas, la unión de las bases nitrogenadas que están en la flecha, están unidas a la que es en la posición del carbono 1', encerrados en color naranja. Mientras el azúcar, sea ribosa o desriboso, siempre se unen a un grupo fosfato ubicado en el carbono 5', ese que están encerrados en el círculo azul. Es una de las características de las uniones que hay dentro de los nucleótidos. Bueno, ahora bien, en caso de las bases nitrogenadas, como se puede ver, hablaremos sobre una de las también del ADN se puede nombrar con o abreviar con A, si es en caso de adenina, guanina con G, timina con T y citosina con C. O también se puede abreviar como desoxinosina, que es de A, o desoxiguasina, que es de G, y desoxitimina, que es T, y desoxicitosina, si es de C, dependiendo de cómo se puedan nombrar estas estructuras del ADN. También se puede nombrar de otra manera. Bueno, ahora si queremos nombrar los grupos de las bases nitrogenadas, el grupo fosfato y las azúcar, dentro del ADN, podemos nombrar como se ven en la parte de abajo, como desoxiadenilato o
desoxiadenosina 5' monosi, monosi, también se puede nombrar como desoxiadenosina 5' monofosfato, o se puede abreviar como DAMP. Lo mismo pasaría con la guanina y con la timina y la citosina. Como sería más fácil pues nombrarlo con sus abreviaciones. Si ya se sabe de qué se habla ese tipo de abreviaciones. O en sí se puede, pues dependiendo del tipo de compuesto en la que se está, en qué tipo de fosfato, se va a cambiar y se va a poner el mono, el di o el tri, el deca, o dependiendo de qué tipo de molécula de fosfato se encuentra, qué tipo de fosfato se encuentra dentro del acrónimo. ¿Ok? Ahora pasemos al ARN. En el ARN, pues la diferencia en que el ARN es que el ARN contiene el uracilo, mientras el ADN la timina. Pues eso es lo que es la diferencia. Como también el ARN se puede nombrar igual que el ARN, pero después dependiendo de del compuesto que quieras nombrar. Por ejemplo, la adenina se puede decir adenilato, en la guanina se puede decir guanilato, el uracilo el urinilato, y la citosina el citililato. O si no, se puede abreviar como adenosina 5' monofosfato, dependiendo igual del tipo de acrónimo que se pueda llevar. En la guanina se puede poner guanisosina 5' monofosfato, mientras en el uracilo se puede decir uridina 5' monofosfato, y en la citosina lo mismo, citodina 5' monofosfato, como se ve en estas características del ARN. Bueno, sería todo en este caso sobre lo que es sobre las estructuras de nucleósidos y nucleótidos. Muchas gracias y buenas tardes.